paso a explicar, ¿listo? Bueno, entonces, la primera nos dice, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a copiar la imagen. Uy, la primera nos dice la siguiente cosa. Lo primero es, a ver, no me perdí. Esto es una función, entonces de z a z, ¿cierto? Tal de que R1 de A, B, ¿cierto? Sea equivalente, siempre sea par. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es falso o es verdadero? ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Por qué es falso? Por un momento mostrarían que es falso, muchachos. Entonces, por ejemplo, si este es un número par y este es un número impar, ¿qué pasa con esto? ¿Será que es par? ¿A menos B? Exactamente, muy bien. Esto no es una función. Entonces, efectivamente, no es una función. De eso allí contestó bien el 64%. ¿Qué es una función? Pues no, no es una función porque recuerden, para que sea función, tiene que estar especificado para todo el dominio. El dominio, este es el dominio y este es el codominio, ¿cierto? Entonces, tengan presente que debe estar definida para todo el dominio. Por esa razón es falso. No es una función. Miremos esta de acá. En esta segunda función. Tal que, ¿cierto? Tal de que A sea igual a B o A sea igual a menos B. ¿Ustedes qué pueden decir? A sea igual a B o A igual a menos B. ¿Qué pueden decir de eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no, muchachos? Profe, pues yo creo que ahí sería porque A puede tomar dos valores, sea un positivo o un negativo. No, pero aquí está exactamente, ¿cierto? Entonces, A es igual a B o A es igual a menos B. Exactamente. Ustedes tendrían exactamente que está a dos valores. Muy bien. Entonces, no se cumple con ser una equívoca, aquí lo dicen, ¿no? Básicamente, ¿cierto? Entonces, efectivamente no es una función por eso, porque la definición está diciendo que A es igual a B o A es igual a menos B. Entonces, por ejemplo, 2 está apuntando a 2 y menos 2. Aquí lo explica, ¿cierto? Bien, tenemos esta, ¿cierto? Al de que A sea exactamente divisible entre B, ¿cierto? Esto de A a B, ¿cierto? A B significa que A es exactamente divisible entre B. Esa es la división entera, ¿cierto? Por ejemplo, 4 es exactamente divisible entre 2, ¿cierto? Entonces usted va a escoger todos los A's tales que A sea exactamente divisible por B. ¿Qué pueden decir sobre eso? ¿Es función o no es función? ¿Por qué? ¿Cómo la matarían? Exactamente. Si ustedes escogen 0, ¿cierto? Si ustedes escogen 0, ¿cierto? ¿Qué pasa si ustedes escogen 0, muchachos? ¿Qué pasa si ustedes escogen 0? Un ejemplo de que no sea exacta la división. Recuerden que pasamos, Se indetermina, profe. se indetermina. Ustedes tienen el conjunto A, ¿cierto? Y ustedes van a escoger acá un B, ¿cierto? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y ustedes van a escoger un elemento acá que sea exactamente divisible, ¿cierto? Básicamente es eso, ¿cierto? Entonces, si ustedes notan, creo que esta me parece que estoy sospechando que es función. Píllenlo bien, píllenlo bien. Estoy sospechando que es función. Mírenlo muy bien. Pero
Vamos a ver, si incluimos el cero, efectivamente no es función, ¿cierto? Si incluimos el cero. Y ahora lo que me quedó la duda es si los números naturales tienen el cero. Venga, yo pillo acá. Ah, sí. No, ya sé cuál es el problema, muchachos. Por ejemplo, miren este 4, ¿cierto? Este 4, ¿cuáles son los exactamente divisibles por 4? No, ya pillé cuál es el problema. Ven, yo quito la flecha. Muchachos, seleccionen el 4, ¿cierto? ¿Quiénes son exactamente divisibles por 4? El primero es el 1 y el segundo es el 2. Sí, claro, porque tiene que escoger a todos los Bs que sean exactamente divisibles por A. Exactamente. Por ejemplo, el 6 es exactamente divisible por 1, por 2 y por 3. Porque, por ejemplo, 4-1 se cumple, 4-2 se cumple, el otro 6-1, el otro 6-2 y el otro es 6-3. Recuerden que está la división exacta. ¿Listo? Entonces, no cumple con ser inequívoco. Entonces, por lo tanto, no es una función. Miren este de acá. De reales a reales, tales que A por B sea igual a 1. ¿Qué pueden decir? Ah, sí, 4-4 también cumple. Sí, claro, claro, claro. 4-4 también cumple y aquí 6-6 también cumple. Sí, claro, 6 es exactamente divisible entre 6. Tienen razón. Muchachos, miren este de acá. A por B igual a 1. ¿Qué pasaría con esta? De reales a reales. ¿Ustedes qué pueden decirme? ¿Es función o no es función? ¿Por qué es falso, muchachos? ¿Por qué es falso? Sí, o sea, no basta con decir por qué es falso. Pues, profe, yo creo que es falso porque solo aplicaría si los dos componentes es uno, entonces, porque el resto otro número no le serviría. No, de reales a reales. Yo, por ejemplo, si tengo que A es igual a 8, B puede valer un octavo, ¿cierto? Porque es de reales a reales. Tienen que tener cuidado Ah, qué pena con con los eso. dominios y codominios. Exactamente. Si alguno de los dos da cero, ¿cierto? Entonces no se puede. Ese, o sea, es falsa, sí, pero el argumento es porque para igual a cero no aplica. Sí, esa es la respuesta. Deben tener cuidado, muchachos. Efectivamente, no es una función, por esa razón. Ahí se equivocó la mayoría, según veo. Miren acá. Cuidado con eso, muchachos. ¿Sí? Aquí se equivocó la mayoría. Bueno, ¿sigo? ¿Qué me pueden decir de esta? ¿Es función o no es función? Es de reales a reales, de naturales a naturales, perdón. Naturales a naturales. Donde A cuadrado es igual a B. Recuerden que da el dominio al codominio. Es de naturales a naturales. Esto es súper importante. ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué, Juan Camilo? ¿Por qué crees que es función?
Exactamente, como A es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, pues el B, ¿cierto? Es único para cada uno de los de A y está definido para los números naturales. Por lo tanto, esto sí es función, ¿cierto? Esto es función, ¿sí? Eso es función, porque para todos, recuerden, para el dominio debe existir uno y solo un elemento para el codominio. Por lo tanto, esto sí es una función. Ahí la gran mayoría, pues, estuvo bien. Creo que este porcentaje me dice los que no respondieron así. Entonces, efectivamente, está bien. Miremos esta, ¿cierto? De que R6 de Z a Z, miren aquí que cambió, es de Z a Z, A cuadrado es igual a B. ¿Qué pueden decir? ¿Es función o no es función? De Z a Z, para todos los valores está, ¿por qué no? Miremos a ver, ¿por qué no, muchachos? O sea, usted me dicen sí o no, pero ¿por qué? ¿Dónde encuentran que falle? La venganza de los negativos. Vamos a ver. Yo tengo, recuerden, los A hacia B, ¿cierto? Entonces, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Bueno, y sabemos que aquí sigue. El cuadrado de menos 2 es 4, ¿cierto? El cuadrado de menos 1 es 1. El cuadrado de 0 es 0, ¿cierto? El cuadrado de 1 es 1. El cuadrado de 2 es 4. Y el cuadrado de 3, pues es 9. ¿Qué problema tiene eso? Pero eso sería si la función es sobreyectiva y eso no se está consultando si es función o no. Esta función no es sobreyectiva porque no se cubre todo el dominio de B, ¿cierto? Pero de ser función, sí, sí lo es. Esto es función, ¿cierto? Es una función por esa razón, porque para todos los elementos del dominio hay uno y solo uno del codominio. Eso es lo que ustedes tienen que mirar. Recuerden pues que yo les puedo preguntar, ¿esta función es inyectiva? ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Es inyectiva? ¿Sí o no? ¿Esa función es inyectiva o no, muchachos? No es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? A ver, muchachos, ¿por qué no es inyectiva? Yo le pude haber puesto eso en el quiz, ¿cierto? Pero bueno, en esta actividad, ¿por qué no es inyectiva? Exactamente, porque f de 2 es igual a f de menos 2. Recuerden que la imagen debe ser única. ¿Y es sobreyectiva? ¿Ustedes qué me pueden decir? Entonces, inyectiva no es, y sobreyectiva. ¿Por qué tampoco, Juan Sebastián? ¿Por qué tampoco? Exactamente, porque el lado negativo de esto, los z negativos, nunca son asignados. Muy bien. Entonces, esto efectivamente sí es una función. Ahí contestó bien el 64%. Listo. Miremos esta, que es la última de la noche. A ver, de reales positivos a reales positivos, ¿cierto? A cuadrado es igual a b.
¿Ustedes qué pueden decir? De reales positivos a reales positivos, donde a cuadrado es igual a b. Sí, es función, porque básicamente yo tengo los reales positivos, ¿cierto? Y pues le asigno el cuadrado en b. Entonces, pues ese existe para los reales positivos, ningún problema. Igual también existiría para los reales negativos. Y de hecho, pues esta función es inyectiva, muchachos. ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Es inyectiva? Sí, es básicamente. Sí, es inyectiva porque cada cuadrado es diferente. ¿Y es sobreyectiva? ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Sobreyectiva? ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué me pueden decir? Exactamente, también es sobreyectiva. Por lo tanto, si es inyectiva y sobreyectiva, ¿qué podemos decir sobre la función? Si es inyectiva y sobreyectiva, ¿qué pueden decir? Todo el dominio está cubierto, porque todo el dominio está cubierto porque usted le puede sacar la raíz a cada uno de estos elementos y le va a dar un número de acá. Son reales a reales. Por lo tanto, es biyectiva, ¿cierto? Cada uno de estos números de acá, usted lo mira al revés, le puede sacar la raíz y le llega uno de A. Por lo tanto, es invertible, ¿cierto? Por lo tanto, es invertible. Por esa razón es porque es de reales positivos a reales positivos. Por esa razón, si fuera de reales a reales ya sería otro cuento, ¿cierto? Ya sería otra cosa. Pero es de reales positivos a reales positivos. Tienen que tener, biyectiva es que es inyectivo y sobreyectivo. Entonces, muchachos, tengan mucho cuidado en el parcial con esos dominios, porque el dominio o el codominio pueden hacer que sea función o no sea función, o cambie de que sea inyectiva o sobreyectiva. Recuerden que si es inyectiva y sobreyectiva es biyectiva, ¿cierto? Y si es biyectiva es invertible. Esa función es invertible. También recuerden los ejercicios de composición de funciones. ¿Listo? Ahí más o menos los veo más o menos bien en funciones, que lo de funciones fue muy sencillo y sí lo veo muy mal en conjuntos. Mucho cuidado, muchachos. ¿Listo? Porque pues ya la otra semana tenemos el examen. Recuerden, si el examen es por campus virtual, ¿cierto? Voy a tratar de que sea lo más liviano posible, pero es eso. No, acá está acá están los resultados, ¿cierto? Aquí están los resultados, básicamente. No, la mayoría son buenos, ¿cierto? En funciones son buenos. Bueno, aunque tomo en cuenta que hay 24 estudiantes matriculados y me están participando 16, pues también eso cuenta un poco. Yo no sé qué pasa con los que no participan en estas actividades, ¿cierto? Y pues del anterior sí quedé preocupado porque, miren esto, sí hubieron muchos errores y muy poca participación. Pero bueno, muchachos, yo hago lo posible aquí, pues ya depende de ustedes si desean participar o no, ¿cierto? Ya allí es su decisión, ¿cierto? No los puedo obligar. Entonces, vale, muchachos, ¿tienen preguntas hasta acá? En general, bueno, conjuntos regular, lo que alcancé a ver, y en el tema de funciones y un poco mejor, aunque me faltó de pronto en el enunciado, sí preguntar si eran biyectivos o sobreyectivos para hacerlo más interesante. Lo tendré presente para el próximo semestre. Vale, muchachos, ¿tienen preguntas? Veo poca participación en estas actividades de Sócrates, ¿las sigo haciendo? ¿Ustedes qué me dicen? Veo una participación como del 60, 50. ¿Ustedes qué dicen? Pues a mí como para darle algo de dinámica a la clase, ¿no? Porque si no se vuelve un monólogo aburrido. Sí, sería bueno que lo subieran, muchachos, pues para saber cómo están. De todos modos, recuerden que ustedes pueden, si les da pena o algo, ustedes pueden colocar el nombre aquí que ustedes quieran, ¿no? Miren, Zeus. Ya Zeus sabe que todo le quedó malo, pero pues no sabemos quién es Zeus, pero ya Zeus sabe que le quedó malo y por qué le quedó malo. Entonces, muchachos, es importante que participen en estas actividades porque pues me da herramientas también para saber cómo van, ¿cierto? Sí, pues súbanlo, muchachos, aprovechen el espacio, la verdad aprovechen el espacio. Bueno, muchachos, son las y 20. Tomémonos un descansito hasta las y 40, ¿vale? Ya coman algo, desayunen y volvemos ahora, ¿listo? ¿Listo, muchachos?